Gracias por la sintonía de siempre. La Iglesia Universal, la Católica, Apostólica y Romana, de luto murió el Papa Francisco. Gracias, Santo Padre. Aconsejando a los jóvenes que hagan lío. Sigan. Uno conoce a la persona que habla y dice, qué mentiroso que sos. Francisco, vida y legado del Papa que admiró al Paraguay. Que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Y también vamos a estar hablando de esto, Semana Santa a lo Umá y el legado de Coqui Ruiz. Agradezco mucho a la comunidad de Tañarandé, el canto de los estacioneros, a cada una de las personas que participaron, porque sé que cada persona que participó una vez no solo volvió, sino volvió con 5, con 10 personas más. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, aquí una semblanza y su trayectoria en la Iglesia Católica. El que no camina sin dejar huella no sirve para nada. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. He recibido mi primer anuncio cristiano propiamente de mi abuela. Esto es bellísimo. Al adolescente Jorge le gustaba dormir hasta tarde y coleccionaba estampillas como pasatiempo. En 1949 asisten las misas como monaguillo y en sus cortos 13 años es cuando obtiene su primer trabajo diurno en una fábrica de medias. Es a los 17 años, en plena fiesta del Día del Estudiante, un 21 de septiembre de 1953, cuando recibe el llamado de Dios y decide convertirse en sacerdote. Antes de andar a la fiesta, pasé por mi parroquia, sentí la necesidad de confesar. Y esta fue para mí una experiencia. Yo no sé qué sucedió propiamente. ¿Por qué estaba ese sacerdote que no conocía? ¿Por qué sentí este deseo de confesarme? La verdad es que alguno me esperaba. Después de la confesión, sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había sentido como una voz, una llamada, y estaba convencido que yo tenía que ser sacerdote. Al término de sus estudios secundarios en el Colegio Industrial, se gradúa como técnico bioquímico e inicia labores en un reconocido laboratorio bonaerense. Es ahí donde conoce a nuestra compatriota Esther Ballestrino, bioquímica, activista social y atea. Otra mujer quien tuvo poderosa influencia en el joven Jorge, antes de desaparecer en el marco del operativo Cóndor. También
También en este periodo conoce a quien fuera su única novia y le promete que si no se casaba con ella, se haría sacerdote. Al joven Bergoglio le agradaba ir al cine y a bailar tango, pero todo lo abandonaría para seguir con su vocación sacerdotal e ingresa al seminario del barrio Villa Devoto y al noviciado de la Compañía de Jesús a los 21 años. Es en ese mismo año cuando sufre una infección pulmonar y le extirpan parte del pulmón derecho. A los 33 se ordena sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Como argentinos, no seamos hipócritas. En la escuela nos enseñan que la Asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Existen otras esclavitudes. Desde aquí va tomando diversos roles de responsabilidad en la Iglesia Católica Argentina. Del 73 al 79 es el superior provincial de los jesuitas. En 1998, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y cardenal en el año 2001. Él estaba presente en los barrios como Retiro, como Barracas, como Lugano, como Mataderos. Entonces, ahí centró su trabajo, su vida, su acompañamiento y también hizo mirar al resto de la ciudad, a esos barrios más pobres. De una profunda vocación profética, el padre Jorge dejó de ver televisión en los años 90 y dejó de tomar vacaciones porque rompían con su rutina pastoral. Su labor eclesiástica fue enorme, teniendo una especial apertura hacia los más desprotegidos y en general su calidez y tranquilidad hacían que se acercaran a él tanto aquellos que no comulgaban con la religión e incluso en ideología. Y Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, no lo querían creer, los discípulos no querían. ¿Cómo este viene a lavar los pies? Pero es todo un símbolo que durante 2000 años lo venimos repitiendo, un símbolo de servicio. El padre Jorge, como le conocían, fue asiduamente a la Villa 31, donde existía en aquel entonces ya una población de 40.000 almas y también era bastión de la inmigración paraguaya en Buenos Aires. Aquí, tras ser nombrado obispo, continuó la estrecha relación con el Paraguay a través de las misas que presidían el altar dispuesto en esa villa, altar en honor a la Virgen de Caacupé. Durante la dictadura argentina, pese a tener detractores por sus sanciones a otros sacerdotes cuando era provincial de los jesuitas, también llegó a prestar su sotana a refugiados políticos para que escaparan de la misma dictadura. Sus diferencias con el poder se acentuaron durante el gobierno kirchnerista al ponerse del lado de los agricultores ante nuevas políticas impositivas que planteaba el gobierno recientemente asumido. Se puede decir que no era precisamente un clérigo tibio. Buenos Aires necesita llorar. Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Buenos Aires trabaja, busca, rosca, hace negocios, se preocupa por el turismo, por el viaje y no ha llorado lo suficiente esta bofetada. Fue devoto de San José Durmiente, de la Virgen de Satanudos, de la de Caacupé y de Santa Teresita del Niño Jesús, imagen que tuvo siempre al lado de su cama. Rezaba para tener el don de lágrimas y para conservar siempre su buen humor. Cuentan que un día tomó la cruz del rosario de la mano del cuerpo de un sacerdote fallecido, cruz que siempre llevaba en su pecho. También guardaba en el brevario una carta de su abuela Rosa, y siendo el brevario lo primero que abría en la mañana y lo último que cerraba en la noche. Escuchar al Señor inspira cosas grandes en el silencio del corazón propio y del hermano, del amigo y del compañero, reconstruyendo ese vínculo social desde lo consistente
de la búsqueda común. En abril del 2005, como cardenal, asiste al cónclave que debía encontrar al sucesor de Juan Pablo II. Tras 2 días, el colegio cardenalicio anuncia que Joseph Ratzinger sería el nuevo papa. En aquel entonces, aunque el voto es secreto, trascendió que un cardenal sudamericano había quedado en segundo lugar. Tras la renuncia de Benedicto XVI, un hecho histórico casi sin precedentes convierte al cardenal argentino en papa, eligiendo el nombre de Francisco. Habemus Papa. Paraguaya, el cardenal Adalberto Martínez hace uso de la palabra y lo vamos a escuchar adelante. Como dijo un periodista alguna vez, y esperamos de merecer. Y bueno, creo que no dejaremos de hablar de él y tampoco de sus enseñanzas. Él nos dejó mucho y creo que con su vida ha traducido también el Evangelio, que es lo que queremos en la iglesia actualmente, de traducir, encarnar en vida lo que Jesús ha hecho aquí, sobre la tierra. Cardenal, ¿a qué hora se entera usted del fallecimiento del Papa y por qué me enteré un poco tarde ya porque fue a las 7 de la mañana cuando me levanté y ahí vi las noticias, y porque él aproximadamente falleció a las 14:45 de nuestra hora paraguaya. Perdón, a las 2:45 de la mañana, sí. Cardenal, digamos, ¿cómo a partir de ahora se organiza el cónclave, teniendo en cuenta que evidentemente no hay papa? ¿Quién queda, digamos, al frente del Vaticano y cómo es el proceso también, la convocatoria que reciben ustedes los cardenales? Bueno, el cardenal que anunció el fallecimiento del Papa y que constató el fallecimiento es el cardenal carmalengo Kevin Farrell, que es un americano y que recientemente fue nombrado por el Papa como carmalengo, digamos, ¿no? Y él queda como administrador, no para ocupar la sede vacante, sino simplemente para administrar este tiempo en que queda, y seguramente el cónclave será organizado también con Juan Bautista Rey, que es el decano de los cardenales, y que seguramente será él quien esté organizando todo esto. De hecho, yo recibí una carta de él donde nos convocaba a los cardenales para mañana a las 9 de la mañana en Roma. Yo no estaré llegando todavía, sino pasado mañana. ¿Usted tiene una preferencia en ese sentido de la elección de un papa? Bueno, preferencia, realmente, yo no dejo de recordar al Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco ha dejado un legado muy importante y alguien que pueda tener ese perfil de él, digamos, de un Papa que pueda continuar su magisterio. Y de hecho lo va a hacer, la iglesia lo va a hacer de alguna manera, porque los magisterios de los papas no pasan así, sobre todo cuando son enseñanza y es cátedra. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí está entonces el cardenal Adalberto Martínez, el primer cardenal paraguayo justamente ordenado por el Papa Francisco. Él viaja ya mañana. Decía a las 13:45 del día de hoy, a las 19 horas habrá una misa en la Catedral Metropolitana, donde están convocados justamente todos los obispos, autoridades de los diferentes estados también, y por supuesto la ciudadanía toda que quiera participar en esta misa en honor al Papa Francisco, y ya el viaje que se da el día de mañana del cardenal junto con el canciller Aldo Bernal. Leila, esto que estamos compartiendo contigo, las palabras justamente del cardenal Adalberto Martínez con respecto a esta situación que va a marcar también un hito para la religión católica en Paraguay, que va a tener por primera vez a un representante dentro del cónclave, es decir, por primera vez un paraguayo, un connacional va a estar presente en la elección nada más y nada menos que de un nuevo papa. Para mañana a las 9, decía, está la cita
para que se pueda dar esa primera reunión en la cual van a estar conversando, evidentemente hablando de todo lo que tiene que ver con la organización del cónclave. Mañana podría fijarse la fecha porque hay que esperar un plazo de 20 días desde la anunciación de la muerte de manera oficial de un papa, así es que vamos a estar muy pendientes a esta situación. Leila, muchísimas gracias por el contacto. Hasta cualquier momento. Francisco fue el primer papa jesuita, primer papa latinoamericano y por supuesto también tuvo mucha incidencia ya que tenía un vínculo muy cercano con nuestro país. De hecho, así lo recordaron quienes forman parte de su congregación. Creo que es un momento, por un lado, triste porque se nos va este hombre tan grande y tan bondadoso, no tan cercano como vos mismo decías, pero al mismo tiempo creo que lleno de esperanza. Esperanza por su vida, esperanza por su compromiso, esperanza por las puertas que él fue abriendo. 12:06 de este lunes 21 de abril de luto para la Iglesia Católica por la muerte del Papa Francisco y escuchamos las campanadas de la Catedral Metropolitana en su homenaje. Y mientras en esta parte del mundo apenas se iba a iniciar una nueva jornada, para nosotros todavía madrugada, para la zona del Vaticano ya cerca de las 7:35, las campanadas frente a la Basílica de San Pedro sonaban de esta manera, avisando, recordando y por sobre todo informando a toda una comunidad la muerte del Papa. Vamos a escuchar. Esta misma práctica se replicó también en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, que también la recordó con campanadas. En este lugar recordemos que el Papa Francisco ha pedido ser sepultado después de haber hecho algunos cambios, algunas reformas ya en noviembre del año pasado para que estas modificaciones al protocolo pudieran ser posibles. Otro lugar del mundo que ha despedido al Papa Francisco con campanadas avisando de su muerte fue en este caso la iglesia de Notre Dame. La imagen de la iglesia de Notre Dame en París, con cientos de fieles, de turistas que estaban visitando ese sitio, teniendo en cuenta que hoy es un día feriado en Francia, por ser el lunes de Pascuas. El templo parisino fue reabierto, recordemos, en diciembre pasado, tras la masiva restauración por los daños del incendio que había sufrido en el 2019. Y de esta manera recordaba, hay que reconocer y acordarnos que las campanadas del luto de varias iglesias en todo el mundo se producen justamente como señal de respeto y duelo y marcan el comienzo del luto oficial e inicio de los ritos funerarios. En el margen de todo esto, compañeros y televidentes, ya han avisado que habrá 2 celebraciones de misas en este mismo lugar en París y además esta noche la Torre Eiffel no se iluminará, en señal también del duelo que están viviendo por el fallecimiento del Papa Francisco. Líderes del mundo también se han pronunciado respecto a este tema. Líderes paraguayos también lo hicieron y queremos compartir con ustedes parte de lo que a tempranas horas de esta mañana ya publicaba el presidente de la República, Santiago Peña. Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su vida fue un testimonio de fe, humildad y amor al prójimo. Nos deja un legado de servicio y compromiso con los más vulnerables, valores que seguirán guiándonos, decía el presidente de la República. Además también de otras personas
en nuestro país, como el expresidente Mario Abdo Benítez, que dice: hoy nos deja un gran amigo del Paraguay, sentimos la partida del Papa Francisco, a quien recordaremos su reconocimiento constante a la mujer paraguaya como la más gloriosa de América, sus mensajes de rebeldía y amor para nuestra juventud, y la designación, como escuchábamos, de nuestra primera cardenal y la beatificación, de nuestro primer cardenal, digo bien, y la beatificación de Chiquitunga. Al igual que Horacio Cartes, que decía: la partida del querido Papa Francisco nos toma por sorpresa, una persona que tuvo bastante afinidad. Recordemos que en su presidencia es que el Papa visita nuestro país, un líder que con la fuerza del Evangelio llevó un mensaje de amor, paz y esperanza a todo el mundo. Agradecía también el afecto por nuestro querido Paraguay, por la mujer paraguaya, algo que era un común denominador en todos los recordatorios que hoy hacían algunos líderes políticos, principalmente de nuestro país. Vamos viendo otros mensajes más también, en este caso de otras personalidades, de otros representantes. El presidente del Congreso, con algunas fotografías de aquella visita al Paraguay, decía: Papa Francisco, ejemplo de santidad y amor, su legado de paz y solidaridad nos inspira. Recordaremos su visita a Paraguay con gratitud, descanse en paz, al igual que otras personas también del ámbito político. Sumado a esto, la gente recordaba la venida del Papa a nuestro país y por sobre todo lo que significa para los fieles católicos, lastimosamente, el fallecimiento. Y el colectivo del Papa pasó al lado nuestro y yo tanto me emocioné que sentí todo piel de gallina, me puse a llorar. Tanta emoción que sentía y tanta alegría al mismo tiempo. ¿Qué te pareció su paso por nuestro país? ¿Qué representó para vos? Un buen paso, de que le aprecia mucho a las mujeres paraguayas. Eso está bien también. Pues es muy bueno. Fue muy bueno. Fue un papa muy humilde, le gustaban mucho los niños. Sí, le encantaban los niños, todos les encantaba. Era una gran persona, alguien que reivindicó en primer lugar a la mujer paraguaya. Yo, como hijo de madres paraguayas que vivían en la Argentina, pude ver que él luchó. Hoy en día, por ejemplo, la Villa 31, donde hay muchos de nuestros compatriotas, están de luto. Así como fue la gran pérdida de Juan Pablo II, esta es una gran pérdida también. Son dos papas que marcaron la historia. Líderes de todo el mundo también, como decíamos, se pronunciaron, Amalia, Roberto, y televidentes. ¿Qué decían, por ejemplo, desde algunos sectores importantes de la sociedad y a nivel político referentes? Queremos compartir desde la Casa Blanca, bien temprano ya hacían esta publicación, Descansa en paz al Papa Francisco, con las fotografías también de Donald Trump y por sobre todo de distintos sectores políticos. Él se ha reunido con varios referentes de diversos sectores de todo el mundo. Allí estamos viendo a Emmanuel Macron. Desde Buenos Aires hasta Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres, que uniera a las personas entre sí y con la naturaleza, que esta esperanza renazca eternamente más allá de él, dice o decía Emmanuel Macron también en esta publicación. El siguiente referente político que se estuvo pronunciando fue Pedro Sánchez, uno de los primeros de hecho, que decía: lamento el fallecimiento del Papa, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo, al igual también que la siguiente personalidad, que era Giorgia Meloni. Separamos esto porque es un texto bastante largo el que hace la primer ministra italiana, y dice: el Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Esta es una noticia que nos entristece profundamente porque nos deja un gran hombre y un gran pastor. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos, sus enseñanzas que nunca fallaron, ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento, dice también en este extenso comunicado que hacía la primera ministra de Italia. Además de eso, también tenemos algunos otros para ir cerrando, porque una de las figuras que más crítico fue desde antes de ser presidente, por ejemplo, no sé si tenemos lo de Javier Milei. Javier Milei también se pronunció y decía él: pese a las diferencias que hemos tenido, en duros términos, hace unos años antes de ser presidente, Milei se había dispuesto o despachado contra el Papa Francisco, cerca del año 2018, y todo eso era dejado de lado. Aquí estamos viendo: adiós con profundo dolor me entero de esta triste mañana de la muerte del Papa Francisco. Falleció hoy, ya se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Dice el presidente argentino: haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Milei, que el día de hoy canceló toda su agenda presidencial y se está preparando con una comitiva aparentemente relativamente pequeña para viajar y participar el próximo miércoles de lo que va a ser el inicio ya rápidamente del velorio al Papa Francisco.
El Papa que era categoría C incluso, todos los partidos reprogramados posiblemente para mañana o el resto de la semana a raíz de la muerte del Papa Francisco. Dale, Fernanda, hasta otro momento. Ahora está Kiara en vivo, en directo. Primero fueron las campanadas en homenaje al Papa Francisco. Ahora habilitan también un libro de condolencias. No, contanos, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también para todos los compañeros y la teleaudiencia. Efectivamente, nosotros estamos acá desde la Catedral Metropolitana de la ciudad de Asunción. Como decías, ya por un lapso de 5, un poquito más incluso, se escuchaba el repique de las campanadas en memoria del Papa Francisco, y también desde ahora ya está habilitado el libro de condolencias que invita a los feligreses a venir a dejarle un mensaje al Papa Francisco, a depositar este mensaje. También va a estar habilitado un baúlcito en donde podrían también dejar sus cartas. Es el baúl rojo que está ahí en medio de las flores, en donde también pueden dejar sus cartas en memoria del Papa Francisco. Pueden ingresar acá a la catedral, está abierta todas las puertas que dan ingreso a este santuario para que la gente pueda venir, pueda ingresar. Incluso ya vemos a muchos estudiantes a estas horas que llegaron hasta acá, y están llegando más personas también que forman la fila para poder dejarle ese mensaje al Papa Francisco. Me voy a acercar a uno de ellos aquí, sí, antes de que firmen el libro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué colegio son? De la Providencia. De la Providencia. ¿Qué vos como joven, qué significó para vos el Papa Francisco, y venís también a dejarle un mensaje en memoria? Y la verdad fue una persona que fue muy importante en todos nosotros. Perdón. Y de verdad es algo muy sentimental, porque fue algo que yo, por ejemplo, sí llegué a conocerle cuando era chiquita, cuando vine acá en Paraguay, y creo que a todos nos afectó mucho. Ahí está entonces varios estudiantes, gracias, varios estudiantes también que están llegando del Colegio La Providencia. Como les decía Roberto, esto va a estar habilitado. Vamos a ver si podemos tener algún horario más o menos. ¿Qué tal? Buenas. El horario para que la gente pueda venir hasta acá y poder depositar sus mensajes. Creo que es horario continuado. La misa central va a ser a 19 horas, así como está difundiendo el Arzobispado de Asunción. Sí. Entonces, en horario continuado, Roberto, sí, las puertas de la catedral van a estar abiertas. Y también nosotros. La Catedral Metropolitana. En la Nunciatura también van a habilitar otro libro. Y decíamos acá con Amalia, el hecho de poner nombre y apellido, despedirle con algún mensaje, me recuerda nomás a Coqui Ruiz, que fue un grande también, aquella vez que él iba preparando el retablo para la visita. Con el rosario. Con el rosario y con los cocos, y que finalmente también era una manera de rendirle homenaje a Francisco. No, y focalizar también, Pérez, en la juventud, en los niños, a los que él siempre tuvo en cuenta. Y qué importante va a ser el vocabulario que emplee el siguiente papa que asuma, ¿verdad? Porque tenía un idioma muy claro con la gente, muy carismático, muy en el ojo por momentos, y fue un papa que también se viralizó mucho. Estaba en todas las redes sociales, su mensaje trascendió realmente, y ojalá que esta juventud sienta de nuevo eso con el nuevo papa que asuma, ¿verdad? Y era un papa sin dudas, cuasi cibernético, moderno, que estableció muy bien esa transición, sin dudas rebelde, no era para nada conservador, y como vos decís, utilizaba un lenguaje práctico, era un pastor de ovejas muy alejado de otros perfiles de... La unidad geográfica entre nuestro país, Paraguay, y la Argentina siempre fue un motivo de aprecio de Jorge Mario Bergoglio, no solamente durante su papado pisó nuestro suelo, las raíces son mucho más profundas. El avión que conduce al sumo pontífice, el Papa Francisco, a escasos metros de tocar suelo paraguayo. Papa Francisco en Paraguay. Gracias, Santo Padre, por visitar Paraguay. América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Ya pasaron casi 10 años. Vida de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor como la oveja que pasa las periferias. Se trató de una experiencia que perdurará por generaciones. Quizás lo viviste en primera persona, quizás fuiste un pasivo espectador, o tu fe marcó tus decisiones aquellos días.
Lo cierto es que nadie estuvo indiferente ante esta visita. El 10, 11 y 12 de julio del año 2015, Paraguay vivió un acontecimiento histórico, profundamente emotivo, y que consolidó nuestras sólidas tradiciones sustentadas en la religiosidad popular. Eso fue la visita del Papa Francisco. Y la Conferencia Episcopal Paraguaya se entera a través de la Nunciatura. Las propuestas iban y volvían. ¿Y hay alguna petición que él haya hecho directamente? Quiero ir a tal lugar en Paraguay. La catedral, de todas maneras, de Asunción. Sí, el santuario de Caacupé. Después los niños, el Coabolaño. ¿El bañado? ¿O el bañado? Sí, el bañado. Sí, ahí estuvimos también en el bañado. El Papa Francisco arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 14:54 en un vuelo de Alitalia procedente del aeropuerto Viru de Bolivia. Paraguay fue el destino final de una intensa gira. El Papa estaba cansado, pero no lo demostró. Durante su arribo, el clima se mantuvo con una leve llovizna que por momentos cesaba. Subió al papamóvil y fue directo a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Tierra de valientes y raza guaraní, de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Caía la tarde y Francisco llegaba a la Nunciatura, su lugar de descanso durante las 2 noches en nuestro país. De aquí, pronto, le esperaba una reunión con autoridades nacionales. Paraguay es conocido como el corazón de América, y no solo por la posición geográfica, sino también por el calor de la hospitalidad y cercanía de su gente. El primer día del Papa en Paraguay llegó a su fin. Volvió a la Nunciatura y descansó para lo que sería una segunda jornada con agenda más que apretada. Las calles en alrededores de la Nunciatura estaban repletas de gente. Francisco se prestaba a iniciar su segundo día de actividades en nuestro país. Desayunó, recibió un mate que le invitaron y subió al papamóvil rumbo al Hospital de Niños Acostañú. Todo el camino, a su paso, fue saludado por la gente que salía para verlo. Mi papá es grande, pero con mucha. Pero qué lindo. Están pintados por cada uno de ellos, hicieron un papelito. Mira, felicito. Contra todos los pacientes. Vení, mía, vení. Vení, mía. Dale el maletín. Todas las cartitas de todos está papá ahí. De todos nuestros hijos. Aquí está la bendición para que se curen todos. Sí, y también le voy a dar un rosario a cada uno. Y llegó el momento de ir hacia la Villa Serrana. La capital espiritual del Paraguay se preparó minuciosamente para esta visita. El monseñor Claudio Jiménez era arzobispo de Caacupé en aquel entonces, así como presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Lo primero que se nos planteó fue dónde puede estar el Papa en Caacupé en general, digamos. Entonces nosotros le presentamos 3 posibilidades. La primera posibilidad, al llegar a Caacupé, en esa escuela de agricultura, que tiene un sector muy amplio y en forma escalonada, ¿no? Todo el pueblo podía estar en esos escalones de las plantas. Le buscamos un lugar después de pasar Caacupé en el desvío a Piribehuy. Y finalmente
nosotros le presentábamos al más chiquitito, porque nos imaginábamos de que venderían miles y miles de personas. Entonces le presentamos en tercer lugar el santuario, porque allí la cabida del santuario, allí en la plaza, y pueden apretadísimos 8.000 entran bien, ¿verdad? Él directamente prefirió el santuario. Y el Papa se quedó mirando a la Virgen, rezando un rato. Después se despide haciendo la señal de la cruz. Y el sacerdote, que todavía vive, que es el padre Toledo, una persona muy simpática, le dice: Santo Padre, tiene que tocar la piedra. Entonces el Papa, sí, dice, entonces se da la vuelta y va y toca la piedra, donde aparecen las manos. Hay un montón de manos. Francisco hizo 60 kilómetros de vuelta a la Nunciatura en Asunción. Allí almorzó y después hizo la primera de sus 2 visitas sorpresas. Saliendo de su agenda, llegó a la Fundación San Rafael, donde lo esperaba su amigo, el padre Aldo Trento, quien quería mostrarle la labor que realizaban en la Clínica Divina Providencia de la Fundación. Una multitud se congregó para recibirlo en su siguiente destino. Ya con la visita del Papa Juan Pablo II, se inició esa tradición, el encuentro con representantes de la sociedad civil. Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo, el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice: qué mentiroso que sos. El tercer y último día de visita, nos preparábamos para el gran encuentro en el Parque Ñuguazú, marcado para las 10 de la mañana. Pero ese domingo, ya bien temprano, Francisco fue hasta el Bañado Norte, hogar de miles de familias en situación de vulnerabilidad, donde el Papa pudo ver la cara del Paraguay que nadie quiere mostrar. Nosotros los bañadenses, como el pobre Lázaro, como los leprosos del Evangelio, no somos tenidos en cuenta. Llegó a Ñuguazú para celebrar la segunda misa en nuestro país. Aquí le esperaban más de 1 millón de almas que habían llegado como podían hasta el lugar, que tras días de lluvia se había convertido en un sitio con mucho lodo. Le aguardaba un altar imponente y como pocas veces se ha visto, algo que con palabras costaría describirlo. El trabajo artístico y logístico de aquel altar estuvo a cargo del maestro Coqui Ruiz. Me dijo que ya sabía, conocía todo, que pudo ver, que hoy pudo ver el retablo y fue emocionante. En ese vasto espacio abierto, Francisco celebró una misa multitudinaria. En su homilía, instó a desterrar el egoísmo y a practicar la hospitalidad, acogiendo a los más necesitados y promoviendo una sociedad más justa. Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma. Es pasar de la lógica del egoísmo, de la clausura, de la lucha, de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor. El último acto público de su visita fue un vibrante encuentro con la juventud paraguaya. En un ambiente festivo, Francisco animó a los jóvenes a ser protagonistas del cambio y les volvió a repetir: hagan lío, sigan. La visita de 3 inolvidables días iba llegando a su fin. De camino al aeropuerto, el Papa realizó una parada en el sitio del incendio del supermercado Icua-Bolaños, rindiendo homenaje a las víctimas de la tragedia del 2004.
Santo Padre abordó el Airbus a las 19 horas. Emprendió su vuelo de regreso al Vaticano, concluyendo así su primera gira por América Latina, siendo Paraguay el escenario que coronó esta visita. De nuestra América del Sur, a todo el mundo iluminó con la esperanza de una luz que en su palabra se encendió. Y de la histórica visita del Papa Francisco a nuestro país en julio del año 2015, repasamos algunas expresiones muy significativas que ha dejado en sus diversas intervenciones. Luego de su arribo al aeropuerto y de aquella visita a la Casa del Buen Pastor, por lo menos frente a la cárcel de mujeres, se daba esta presencia en los jardines del Palacio de López, en este encuentro con las principales autoridades del gobierno de ese momento, y destacaba el pontífice entonces la necesidad de construir una sociedad más justa y pacífica. Ya desde sus primeros pasos como nación independiente y hasta épocas muy recientes, la historia de Paraguay ha conocido el sufrimiento terrible de la guerra, del enfrentamiento fratricida, de la falta de libertad y de la conculcación de los derechos humanos. Y quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en esos momentos tan dramáticos de la historia, de modo especial esa guerra inicua, el compromiso y la colaboración de la Iglesia Católica en el afán común por construir una sociedad justa e inclusiva, porque todos, también los pastores de la Iglesia, estamos llamados a preocuparnos por la construcción de un mundo mejor. Y ese traslado, esa visita que realizaba también al Hospital Pediátrico Niños Mártires de Acostañú, sin dudas también fue una presencia muy significativa, no solamente para el plantel médico, sino sobre todo para los familiares de los pequeños pacientes a quienes el Papa Francisco bendijo y señalaba de que ora permanentemente por ellos. Y rezo por sus hijos, para que la Virgen esté muy cerca de ustedes, para que Jesús le dé la salud a sus hijos y para que ustedes tengan esa fuerza y esa constancia que solamente tienen las madres y los padres. Y así como Juan Pablo II en su momento, Jorge Mario Bergoglio también mantuvo un encuentro con la sociedad civil de nuestro país que se desarrolló en el Estadio León Condú. Habló de la corrupción. Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo, el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice, qué mentiroso que sos. Y otra presencia memorable para los bañadenses se da también con la visita del Papa Francisco en ese sector muy vulnerable de nuestra sociedad. Resaltaba en ese entonces que la fe está muerta prácticamente si no se convierte en misericordia y solidaridad. Una fe que no se hace solidaridad es una fe muerta o una fe mentirosa. ¿Qué pasa allá en los bañados? Ah, no sé, sí, no sé, sí. Sé que hay gente ahí, pero no sé. Por más
misa de los domingos si no tenés un corazón solidario, si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil. Y además de la multitudinaria misa que se desarrolló también en Caacupé, igualmente en Ñuguazú, tuvo su encuentro particular con un grupo importante de jóvenes en la costanera de nuestra ciudad capital, a quienes instó a hacer líos y a cambiar la sociedad. Aconsejando a los jóvenes que hagan lío. Sigan, sigan. Pero después, los líos que hacen los jóvenes los tenemos que arreglar nosotros. Hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen. Las dos cosas. Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza. Ese es el lío que hago. Bueno, parte de esa agenda de 3 días que cumplió en nuestro país el Papa Francisco. Hay mucha expectativa con relación a quién va a ser el sucesor de Francisco. Varios nombres vienen manejándose con insistencia ya desde el momento en que se agravaba su estado de salud. Y de acuerdo a periodistas especializados, estos son algunos de los nombres que suenan con mucha fuerza y vamos a empezar por él. Peter Erdo, cardenal húngaro, es uno de los mejores situados en la lista de papables. Es conocido como un cardenal conservador con capacidad de diálogo y gran cultura, considerado uno de los mayores expertos en derecho canónico de la historia de Hungría. Fue rector del Instituto Pontificio de Roma y profesor en la Universidad Gregoriana, una de las universidades pontificias más prestigiosas del mundo. Vamos al siguiente, a otro de los candidatos también bastante fuerte. Pietro Parolin, cardenal italiano, actual secretario de Estado del Vaticano, es también uno de los nombres más sonados sobre el futuro papado. Tiene 70 años, fue clave en la diplomacia vaticana, ayudando a fortalecer las relaciones internacionales de la Iglesia en cuestiones delicadas como la apertura hacia Cuba. Su cercanía con el Papa Francisco y su enfoque moderado lo posicionan como un candidato fuerte para quienes buscan estabilidad y continuidad. Tiene gran experiencia en cuestiones de crisis y manejo en relaciones internacionales. Vamos al siguiente. Hablamos de él, Luis Antonio Tagle, cardenal filipino, de 67 años y de origen de ese país. Es uno de los nombres también más destacados, ex arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es muy cercano al Papa Francisco desde su elección, conocido por su estilo pastoral inclusivo y su defensa de la justicia social. Es otro de los fuertes candidatos para continuar con las reformas de Francisco. Su trabajo en Asia, su enfoque hacia la pobreza y su actitud carismática lo convierte en uno de los fuertes candidatos para liderar la Iglesia Católica. Vamos al próximo, Peter Tarson, cardenal ganés. Con 75 años, es uno de los cardenales más influyentes de África. Fue presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, tiene fuerte enfoque en la justicia social y los derechos humanos. También es conocido por su postura con relación al cambio climático y la lucha contra la pobreza. Su perfil internacional y su capacidad para representar una iglesia global también es un fuerte candidato a convertirse en el primer papa africano. Vamos al siguiente, otro de los nombres también bastante mencionados. Fridolin Ambongo, cardenal congoleño, también es fuerte candidato a convertirse en el primer papa africano. Su lucha por los derechos humanos y su trabajo
en fervor de la justicia social. También lo destacaron en el ámbito internacional a medida que África se convierte en un continente clave para la Iglesia Católica. Vamos al próximo. Matteo Zuppi, cardenal italiano, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es otro de los posibles sucesores de Francisco. Con 69 años es considerado un líder progresista en la Iglesia, comprometido con los más necesitados y con un enfoque de diálogo y mediación. Su proximidad a Francisco también podría considerarse para la continuidad de esta corriente reformista con la línea impulsada durante el papado de Bergoglio. Y entre los 7 más fuertes candidatos, porque de hecho esto puede incluso variar, es simplemente de acuerdo a lo que recogen los medios especializados, Raymond Barker, cardenal estadounidense, de 76 años, representa una corriente más conservadora dentro de la Iglesia sobre posturas firmes, sobre cuestiones doctrinales y su oposición a una de las reformas de Francisco. Podría ser un candidato para revertir las políticas implementadas por Francisco. Esto podría generar división dentro de la Iglesia Católica. Veremos finalmente quién va a ser el sucesor de Francisco. Serían como 137 cardenales aproximadamente. Hablan que más de 100 responderían a Francisco, otra corriente a Benedicto XVI y una corriente un poco más chica al Papa Juan Pablo II. Veremos quién va a ser el próximo Papa. Esta triste noticia, un papa que como pocos consideró y tanto al Paraguay, especialmente a las paraguayas. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Seguimos con esta noticia, ¿verdad?, que nos tiene en conmoción a todos los paraguayos y sobre todo por ese lazo que vos mencionabas, Roberto. Sabemos que Jorge Bergoglio trabajó mucho tiempo en las villas, en la Argentina, donde hay millones de compatriotas nuestros que lastimosamente en busca de un mejor futuro tuvieron que verse desarraigados y fueron a trabajar y estuvieron con él de cerca. Subrayar en negrita mayúscula, cursiva si se puede también, el compromiso y la fe que le puso a su papado. Ayer probablemente ya bastante desgastado, tocado, se acerca en una silla de ruedas y da la última bendición Urbi et Orbi para las Pascuas. Y decía felices Pascuas en un tono ya bastante gastado, cansado, golpeado, pero reitero, subrayando ese compromiso. Y tuvo la muerte quizás que soñamos todos. Es en la cama, durmiendo, se lo lleva la muerte en una paz que solamente se encuentra en comparación en la vida en Cristo. Toda la vida, tal y como él decía, quiero que me sorprenda de manera inadvertida, aunque de alguna manera que anuncie que está llegando. Y qué paradójico, de la ciudad al mundo, la bendición era la última y hoy ha trascendido. Entonces uno se pregunta, y él mismo decía, es como pasar, ya que estamos trabajando en medio de comunicación, de AM a FM nomás, ¿no? ¿Sí? El plano terrenal con el celestial. Y cuando le dicen, y la muerte dice, la fe nos sostendrá para que ojalá del otro lado, ¿sí?, sea tal y como nosotros soñamos, pero hay que de repente construir esa posibilidad, ¿no? Y algo que también dejó en su paso por nuestro país hace 10 años, ¿verdad? Marcó el corazón de muchos paraguayos que tuvieron la dicha de poder estar más cerca de él y que vieron ese don de gente y sobre todo ese sacar todas las armaduras y dejar solamente el alma, siguiendo un poquito esa línea franciscana, ¿verdad? Si bien él era jesuita, pero sacar todo y dejar solamente para servir al Señor el alma. De hecho, que siendo jesuita, elige el nombre de Francisco. De Francisco. Al pobre de Asís. Tenemos para escuchar el momento en el que se anuncia su fallecimiento y luego vamos a estar con 2 invitados que tuvieron la dicha de estar muy de cerca con él. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. In modo particolare
a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine. Bueno, este es el cardenal Camarlengo, el que se encarga ahora de todo este tramo en donde la Iglesia Católica Universal está sin cabeza y después de las honras fúnebres se convoca al cónclave, aprovechando el concurso de todos los cardenales a nivel mundial, entre ellos el nuestro, el paraguayo que parte mañana. Son dos en realidad, ¿verdad? Porque hay uno nacionalizado, paraguayo, pero más allá de todo eso, vamos a dar la bienvenida a dos personas que tuvieron la dicha, como les había dicho, le recibimos ya a Adriana Bufa. Ella es mamá de la querida Mafe. Mafe, que se volvió también una de las grandes protagonistas en su momento. Que está a punto de quebrarse. Sí. No, está muy feliz. No Le agradecemos menos, ¿no? a Adri y también al doctor Carlos Morinho, que tuvo también el placer y el honor de atenderlo. Imagínate, Carlos Morinho aquella vez ya dijo, yo estoy seguro, más allá de su edad, de lo fisiológico, hay un toque del Espíritu Santo, decía él, porque tan vital con 78 años y era como que imbatible después de tanto trajín, igual se presentaba fuerte. Pero vamos por parte. Primero le agradecemos, su hija tuvo la bendición de compartir con el Papa aquella vez que vino a nuestro país, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente fue un momento divino, fue un momento realmente donde se vivió la presencia de Dios gracias a nuestro Santo Padre, el Papa, en ese momento el Papa Francisco. Porque fue un recorrido de ella, porque estaba realmente en sus últimos momentos, no lo sabíamos así porque venía ella arrastrando a veces situaciones y salía otra vez a flote, sí. Pero ella solo quería conocerle al Papa. Contanos, Adri, ¿cómo fue para Mafe, verdad? Y para todos ustedes como familia acompañar y lograr, ¿verdad? Que el Papa le reciba. ¿Cómo fue ese momento y cómo pasó sus días Mafe después de conocerle? Sí, ella tenía la fe, tenía la esperanza de que si le tocaba al Papa, ¿verdad? Iba a ella a sentirse más confortable con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Cuál era su diagnóstico? Ella tenía cáncer, un tumor que se llama rhabdomyosarcoma embrionario. ¿Qué es eso, agresivo? Muy es agresivo. Un tumor que sale en las partes blandas del cuerpo. ¿Y cuántos añitos tenía ella? Ella en ese momento tenía 15. 15. Sí. O sea que era muy consciente rápido, de su cuadro también, ¿no? Sí. Después el 14 cumplía 16 añitos. Sí, nos acordamos. Fue todo. Y ustedes también fueron parte de ese documental que hizo Tana Shembori, Orerú. Sí. ¿Verdad? Sí. Donde se pudo conocer un poquito más de cerca la historia de ustedes y esa, sobre todo, fortaleza de Mafe, que es muy lindo, ¿verdad? Lo que ustedes transmitieron como familia, eso de afrontar juntos y a través de la fe. ¿Y hoy cuál fue la sensación cuando se enteran de que el Papa también ya partió? Esa misma despedida que ustedes en familia tuvieron que enfrentar con la pérdida de una hija, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos enteramos justamente en el grupo de WhatsApp que le reciba a Mafe. Fue nuestra sensación, ¿verdad? Fue nuestro deseo, ¿verdad? Que ella ya va a estar también con ella, ¿verdad? Así como la recibió en el Silvio Pettirossi. Exacto, que ella esté ahí presente, ¿verdad? Y que la acompañe. Esa fue nuestro deseo y fue lo que sentimos que iba a pasar. Adri, ustedes le escribieron después una carta, o sea, Mafe le escribió una carta luego otra vez a Francisco, ¿o vos? Yo le escribí. Cuando ella partió. Cuando ella fallece, entonces me dicen que yo tengo la posibilidad de hacerle llegar una carta, que le agradezco muchísimo a todas las personas que me apoyaron. Y yo le escribo, yo le cuento la historia de Mafe, le cuento que fue la niña que le saludó en el aeropuerto, le cuento su diagnóstico, le cuento la lucha que ella estaba teniendo y que falleció. Y también le cuento un poquitito la experiencia que ella vivió cuando también tuvo un episodio prácticamente de que se estaba yendo del mundo, digamos, que ella le vio a la Virgen María y a su abuelito. ¿Y esperaste algún retorno? Sí. Yo le conté nomás, yo no esperaba nada. O sea, yo contarle que él me lea, yo ya era feliz, que sepa que Mafe... Que tocó su vida. Sí, y que Mafe le vio a la Virgen, que él también le amaba tanto a la Virgen, ¿verdad? Y después leyó y me contestó y firmó con puño y letra, porque está la firma digital, como dice, ¿verdad? Está ese que vos decís, probablemente verificó, pero le hicieron sus asesores, me llamaron de la Anunciatura para entregarme personalmente la carta y explicarme con mucho detalle que esa era su letra. ¿Y qué te dijo en esa carta? Y me decía que me agradecía muchísimo por contar la experiencia que vivió Mafe, ¿verdad?
de contarle la delicadeza que tuve en avisarle que ella falleció y que me acompañaba en todo mi dolor y la Él sí esperanza. que era que agradecía, entonces. Él sí que me agradeció, ¿verdad? Y yo prácticamente quería que él sepa que Mafe ya no estaba, pero que gracias a él también tuvo unos días, porque después fallece. ¿Después de cuánto? Feliz. ¿Después de cuánto falleció Mafe? Y un mes aproximadamente. Sí, O sea, puede decir que falleció feliz, con mucha esperanza. Con... No, ella se sentía la mujer más feliz del mundo, porque pudo llegar a eso. Eran los increíble sueños. este tipo de experiencias, Sí. Amparo, en un día tan especial, especialmente para la Grey Católica. Doctor Morínigo, ¿cuál era su cargo? Usted era ministro cuando entonces, jefe del equipo médico, encargado nada más ni nada menos, que no era cualquier paciente, ¿no? Era el Papa Francesco y usted como paraguayo, como representando también a toda la comunidad científica, ¿no? Así mismo, Roberto, agradecerle por la invitación. Realmente hoy amanecimos un poco tristes, todo con la noticia del fallecimiento de nuestro Santo Padre. Fueron los 3 días más hermosos que pasó el Paraguay cuando él vino. Sí, nosotros quitó lo mejor del Paraguay. Cierto. Él era una luz y quitó todo lo bueno, toda la solidaridad, todo lo que el paraguayo era en ese momento. Uno dice que hay personas que transforman la vida y el Papa Francisco era una persona que transformaba la vida de quienes tuvimos la dicha de tenerlo cerca, por lo menos de compartir con él, y él bendijo al Paraguay en ese momento, ¿verdad? Así como yo estoy seguro que bendijo a Mafe y ella fue directo a los brazos de Jesús cuando se fue. ¿Cómo fue, doctor, cuando te dicen que vos eres el usted designado? llegó a auscultarle, a escucharle los pulmones. ¿Cuál fue su trato como médico? Nosotros recibimos la información en marzo, cuando el doctor Antonio Vargas era ministro de Salud, me dijo, Carlos, vos te vas a hacer cargo, porque vos sos neumonólogo, el Santo Padre tiene problemas pulmonares, entonces necesitamos a alguien que esté atento a lo que él requiere y va a estar en la cápsula papal en la ambulancia. Madre mía, qué entonces qué honor. Se formó un equipo, estuvo también el doctor Pipo González, anestesiólogo, reanimador, también estuvo otra colega intensivista con nosotros y un equipo de paramédicos que estaba ahí atento a cualquier situación. Claro. ¿Y pudiste en algún momento, doctor, acercarte a él, hablar? ¿Les bendijo? ¿Cómo fue? Nosotros teníamos un acercamiento, él trajo su propio equipo médico, teníamos un acercamiento con él diario prácticamente, porque estábamos prácticamente viviendo con él en la ambulancia. Fueron 3 días que no se descansó, ¿verdad? Y en realidad no nos sentíamos cansados. Estábamos, aparte ustedes también están acostumbrados a ese era una ritmo. cosa que del día a día era salir y esperar que él salga y verlo y acompañarlo y escuchar, porque nosotros teníamos radio y escuchábamos todo lo que pasaba en el papamóvil, todas las conversaciones en italiano, muévanse acá, era una emoción, parecía un estado en donde hoy hay flashes que tenemos, pero era tanta la adrenalina que había, ver la gente, ver tantas caras, tantas emociones, y hay lugares donde fueron muy fuertes. El tema de Cacupé, donde él se descompuso en Cacupé. Ustedes saben que él tuvo una emoción muy grande cuando entró a la basílica, tuvo prácticamente un desvanecimiento. ¿Por qué, doctor? Según él fue la emoción. La emoción de la Virgen. Y se activaron todos, porque se activaron. ¿Cómo se activa un protocolo de esa naturaleza? Cuando nosotros estábamos afuera de la basílica, el Papa se descompensó, hubo una corrida. Recuerdo perfectamente cuando eso, le llamé al presidente y le dije, presidente, esto también a la doctora Leila Rachid, que era nuestra encargada, y directo al general, que era para transportar por... O sea, el presidente Carlos. Aire. Sí, exactamente. Y para transportarle por aire. Pero los médicos que vinieron con él, ¿cuántos eran? Eran los de cabecera. Uno nomás. Un médico. Pero el nexo de usted era con nosotros, él. sí. Claro. Nosotros éramos lo que cuando él revisaba, después nosotros entrábamos para... Y entraron ahí a revisar. Nosotros cuando pasó eso en la basílica, entramos y el Papa ya estaba con un semblante... reaccionó. Reaccionó. Y ahí él explicó, yo estoy bien, y salió a dar la mejor homilía que dio en toda su estadía en el Paraguay, ¿verdad? Doctor, ¿qué? ¿Su pulmón? Sí. Adelante, perdón, Roberto. Adelante. Volviendo 10 años atrás, para seguir nada más con el hilo. Era un julio lluvioso, bastante frío, una persona con problemas ya respiratorios, doctor.
si nos retrotraemos, ¿cómo era el Papa Francisco médicamente hablando? ¿Un tipo fuerte todavía que tenía mucho por dar? ¿O ya podríamos pensar en algún que otro golpeteo que le daba el estado físico? No, nosotros pensábamos que íbamos a tener un paciente complejo porque abrimos el paraguas ya con todas las situaciones probables. Pero él era una persona fuerte, una persona que nos paraba, dinámica, caminaba y uno le miraba a él cuando pasaba. O sea, tenía 78 años ya cuando 78 años. Imagínate que se descompensó, pues salió perfectamente acá. Doctor, ¿y qué es lo que él tenía que a los 21 años ya le extirpan parte de su pulmón? Bueno, hay muchas hipótesis, Roberto, en ese sentido, porque eso fue en 1957, cuando él tenía 21 años. En el seminario donde él estuvo, una epidemia de gripe, dice la historia, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí que él no logró recuperarse enseguida, estuvo mucho tiempo enfermo, inclusive con su madre ahí al lado de él. Luego hizo una consulta con un neumonólogo famoso en Buenos Aires y descubrió que en el lóbulo superior él tenía cavernas, tenía agujeros, y que eso propiciaba tener infecciones a repetición. Y eso es lo que le pasó ahora, ¿verdad? Una infección nuevamente a raíz de la... Y probablemente no era el único lugar donde tenía lesionado el pulmón, pero era el más grave. Entonces ahí se le extirpó el lóbulo superior, pero quedaron secuelas en el pulmón. Ahora, podemos ir un rato a la plaza de San Pedro, así, un ratito nomás para seguir con la charla en vivo. Así se presenta, 4 horas más, casi las 5 de la tarde ya, ¿no? Y la gente que se va congregando de a poquito, ¿verdad? A la espera de cualquier tipo de novedad. Recordemos todos llevando flores, ¿verdad? Sus homenajes y en oración. Eso es algo muy importante, digno de destacar. En oración todo. Historia. Marcelo, ¿qué dice la audiencia? Resaltando justamente eso, ¿no? El Papa Francisco decía, recen por mí, cuando estuvo acá, y creo que se fue repleto de oraciones, porque recordemos que él hace esta aparición luego de un mes que le dieron de alta, y durante todos esos 30 y tantos días que estuvo 38. Internado, la gente rezó por él, oró por su recuperación y él pudo salir a flote. Vamos a compartir con producción en instantes la filmación que le hizo una paraguaya. Imaginen ustedes el privilegio de que una paraguaya esté recibiendo la última bendición del Papa Francisco, y vamos a compartir cuando él ayer, a más de esa bendición, salió e hizo su último recorrido también en el Papa Móvil. Es decir, no fue solamente ese mensaje, fue bajar con la gente y recorrer también. Queremos que la gente pueda comunicarse con nosotros. Dice, hola, buenas tardes, soy Emi, vamos a duelo nacional, ¿cuántos días? Pregunta ya también, hasta ahora por lo menos no hay nada de manera oficial. La gente puede escribir, comunicarse 85-30-30-00. Hoy el tema es el Papa Francisco. Envíanos alguna foto, algún recuerdo que tengas de su venida a Paraguay. Lo tuviste ahí cerquita, mucha gente pudo realmente verlo ahí en primera persona, así es que esperamos sus mensajes también. Doctor, hay mucha especulación, muchos dicen de que en la noche de hoy se puede conocer más o menos la causa de la muerte del Papa Francisco. Quiero que me respondas desde tu experiencia cuál puede haber sido o cuál pudo haber sido la situación, pero aquí está el video de una compatriota que estuvo a pocos metros del Papa Francisco, así filmaba el paso del Sumo Pontífice en el Papa Móvil. Ahí ya se lo veía a él bastante desgastado, como decíamos ayer. Una paraguaya estando ahí, mira. Ana. Espera. La imagen del Papa Francisco, doctor. Como también avisaban a la gente, ¿verdad? Porque todos estaban muy expectantes, justamente porque no se sabía si él iba a bajar, y después se puso en un cartel grande que decía, esperen que el Papa va a bajar a saludar a la gente, y eso llenó de esperanza, ¿verdad? ¿Quién diría que íbamos a levantarnos con esta noticia? Bueno, vamos a hacer una pausa con mucho respeto, evocando la memoria de un Papa que singularmente quería de una manera diferente al Paraguay. Eso se siente, ¿no? Así. Inexcusable. Bueno, ya volvemos en instantes. Al doctor, a la señora que evoca la memoria de su hija, y también a vos, Amparo, que dijiste que ibas a arrancar tu dieta, pero es casi dietética. Sí. Ahí se ve. Sí, qué gusto. Bueno, con esto nos vamos. Gracias a Leo. Doctor, un placer por compartir su experiencia. Señora, un beso. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Vamos, ¿sí? Y seguimos con los homenajes en los diversos espacios al querido Papa Francisco. Hasta mañana. Hasta mañana.